Hola amigos, ¿cómo están? Y con esta es la último estudio del libro de Gálatas. Y vemos cómo al final Pablo hace un fuerte llamado personal y nos exhorta a rechazar cualquier alianza externa a las costumbres y agarrarnos únicamente de Cristo Jesús como la única fuente para vivir y servir sin importar el costo. ¿Quieres seguir el consejo de Pablo? Entonces quédate con nosotros estudiando mucho más de la lección número 14 de Escuela Sabática titulada Gloriarse en la Cruz. Gracias, Erika. Este estudio sobre Gálatas ha sido realmente muy intenso. Pablo escribió con la misma pasión que escribieron los escritores del Antiguo Testamento. Y además de eso, hoy con este estudio estamos llegando al final del libro de Gálatas. Y de él, con toda seguridad, hemos obtenido muchísimas lecciones. Para conversar este último tema, hoy me encuentro acompañada de la hermana Mari Acosta. Gracias por la invitación, de verdad me siento muy complacida de poder estar compartiendo con ustedes en este lugar y pues esperando que el estudio de la palabra del Señor, así como nos edifica a nosotros cada día, pueda edificar a aquellas personas que puedan estar escuchándonos y viéndonos a través de este programa. Claro que sí, el gusto es nuestro, querida Mari. Gracias. Bueno, y para abrir la palabra de Dios vamos a hacerlo con una oración. ¿Cómo no? Padre bueno, Señor, en tu amor y bondad confiamos al abrir tu palabra para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos capacite para obedecer lo que en ella encontramos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, es muy bueno saber que este libro que fue escrito para los Gálatas específicamente, también nos ha permitido obtener muchísimas lecciones para cada uno de nosotros hoy, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, vamos a entrar de una vez en el tema y voy a leer lo que se encuentra en Gálatas capítulo 6, los versos 11 al 18. Y en él nos dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien Él, por quien Él el mundo fue crucificado, a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. ¿Qué notamos en estos textos? Vemos aquí cómo Pablo, al despedirse en esta carta, quiere hacer un énfasis donde nos dice en primer lugar que está escribiendo con letras muy grandes. Cuando nosotros escribimos con unas letras muy grandes o escribimos en negrilla cuando estamos escribiendo en el computador, es porque queremos hacer un énfasis y queremos que eso no pase por alto. Que resalte. Queremos que eso resalte y que quede quizás en la mente de la persona que está leyendo. Así es. Y Pablo en esta última parte de su carta refleja una preocupación que tiene por este pueblo, por las circunstancias que estaban sucediendo allí, viendo qué cosas estaba creyendo ese pueblo, que quizás eran diferentes a lo que él ya había enseñado. Sí. Esa era su preocupación, de manera que eso que ya él había enseñado pudiese permanecer en el tiempo limpio, intacto, así como él lo recibió de parte del Señor. Y es que no era cualquier preocupación, era una gran preocupación. Yo me pongo a imaginar así como que si tenemos un hijo y lo estamos preparando para partir,
y quizás se va a estudiar lejos o se casa y se va a vivir lejos y de repente comenzamos a pensar en todo lo que le hemos enseñado, en lo que queremos que practique y sabiendo que viene la despedida, con cuánta preocupación comenzamos a resaltarle quizás las últimas cosas. Hijo, no olvides esto, haz esto. Lo más importante, ¿qué es lo que nosotros queremos que quede grabado en su mente? Que cuando él esté en situaciones X de su vida pueda recordar eso que nosotros le hayamos enseñado. Y que le va a servir para mucho. Eso es lo que Pablo hacía, porque cuando él escribía no sabía si era la última vez que iba a escribir para ellos. Exacto. Y quería pues que ese mensaje pudiese quedar bien afianzado en estos hermanos, de manera que su fe no se fuese a desviar hacia otra cosa. Sí, y vale también destacar que esos nuevos cristianos venían de una vida de costumbres muy arraigadas y era muy fácil, óigale, dejar de hacer lo nuevo que le habían enseñado para seguir, o mejor dicho, sí, para seguir con esas costumbres. Y entonces era la gran preocupación de Pablo. Claro, de manera que ellos pudieran permanecer en ese evangelio puro que él había conocido y que así como él había sido beneficiado espiritualmente por eso, ellos también pudiesen permanecer en el tiempo con ese evangelio puro, tal cual como ellos lo habían recibido. Que le había dado libertad, ¿no? Exactamente. Sí, y también es importante que eso mismo que Pablo está preocupado, no es porque se le ocurrió que pudiera ser, que puede suceder, sino precisamente porque ya habían personas que estaban empeñados en decirle, ya mira, estaban haciendo el trabajo. Claro, de cambiarlo. Por eso la mayor preocupación, porque no es que él estaba pensando pudiera suceder que más adelante, sino que ya habían hombres que estaban empeñados diciéndole. Estaba sucediendo y Pablo se los había enseñado, pero aún así eso seguía siendo una preocupación. Y si era una preocupación era porque habían personas que evidentemente estaban volviendo y los estaban haciendo actuar según la vieja manera de vivir, ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿Y cómo se despide Pablo? Bueno, imagínese, Pablo cuando dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Así es. Eso es lo más importante que Pablo quiere resaltar. No importa que se les olvide todo lo que escribí en esta carta, pero que no se les olvide que lo más importante es ser una nueva criatura. Sí, porque a final de cuentas no son las obras los que cuentan, lo que importa es que seamos nuevos. Claro, allí radica de dónde proviene ser una nueva criatura. Es correcto. Porque una nueva criatura viene como fruto de la fe. Así es. ¿Verdad? Entonces, allí es donde radica la importancia, es tener esa fe en esa cruz, en ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por ellos, por nosotros, y poder tener la seguridad de que por esa fe somos salvos. Claro que sí. Y esa fe trae una transformación. Y hace una nueva criatura. Y allí es donde viene una nueva criatura. Así Como es. consecuencia de eso, entonces son los actos. No porque queremos ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Así es. ¿Y qué nos dice Gálatas 6, 12 y 13? 12 y 13 nos dice, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera estos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. ¿Qué le está resaltando? Está resaltando en estos versículos el hecho de que no debe gloriarse de sí mismo. Es decir, buscar la manera de agradar a otros no debe ser el propósito. Sencillamente, pues dice, no traten, los que tratan de obligarlos a ustedes, es decir, no es querer obedecer lo que una persona quiere, sino más bien buscar obedecer qué es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Valorar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Muchas veces nosotros podemos exigir de otra persona
algo que nosotros mismos nos damos. Es lo que sucedía en ese momento. Exigían de ese pueblo una circuncisión, pero que no era necesaria para la salvación. Así es. No era necesaria para la salvación. Y la circuncisión en sí no era mala. No, Sencillamente, porque de hecho Pablo permitió en cierto momento que otros de sus seguidores fuesen circuncidados. Sí, porque en sí no era mala. El asunto está en creer que por esa circuncisión podían ser salvos. Amigo, está muy interesante este tema. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos. En Séptimo TV queremos orar por ti. Siempre que tengas una necesidad, nunca dudes en llamar, en contactarte con nosotros, pues Dios está dispuesto a responder todo lo que le pidas. Él te ama y, sabes, nunca dejará de buscarte. Por eso, si deseas que oremos por ti y por tu familia, entra en www.septimotv.org y déjanos tu pedido de oración, porque creemos en Dios que serás fortalecido. Confía en Jesús y trae a sus pies todas tus cargas. Las Sagradas Escrituras en Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que juntos pidamos a Dios en oración, con fe, para que Él escuche nuestro ruego. Envíanos todo por lo que deseas que oremos al Señor y nosotros te apoyaremos con nuestras oraciones. Entonces no hay nada de qué gloriarse en la carne. Vamos a ver ahora entonces lo que es gloriarse en la cruz. ¿Qué tal? Dice Gálatas capítulo 6, el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué hace la cruz que debe impactar o cambiar la relación con el mundo? La cruz, imagínense, la cruz tiene un significado de humildad. Imagínense, sí, la humildad impacta al mundo completamente. Cuando estamos acostumbrados a que quizás el orgullo, quizás el anteponerme ante cualquier circunstancia o persona es lo que prevalece, la cruz nos lleva a la humildad. ¿Por qué a la humildad? ¿Qué significaba morir en una cruz? Morir en una cruz sí, era algo muy, muy degradante. Okay. De hecho, quienes aplicaban esto, que eran los romanos, ellos no aplicaban el morir en una cruz para los romanos, porque era algo demasiado indigno para que un romano muriese en esa condición. Así que lo aplicaban solo a los esclavos, lo aplicaban a los criminales gentiles, a lo peor que pudiese existir. Menos un ciudadano judío. De los cuales ellos lo catalogaban de algo indigno, a ellos le podían aplicar eso. Esa fue la que le aplicaron al Señor Jesús. Y el hecho que a mí me llama mucho la atención es que Jesús vino de manera voluntaria a morir de esa manera. Y ahora quizás nosotros vemos la cruz, algo tan denigrante. Ahora, de la cruz es de lo cual nosotros debemos gloriarnos, ¿no? Gloriarnos de la cruz. Humanamente nosotros pudiésemos decir, ¿de qué nos vamos a gloriar en una cruz? Pero no es de la cruz como tal, sino del motivo o del propósito por el cual Jesús murió en la cruz. Es el motivo por lo cual nosotros debemos gloriarnos. El hecho de que el Señor Jesús haya dejado la posición que Él tenía, ¿verdad?, para venir a morir por nosotros, y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Eso es algo que cuando se ve desde el punto de vista personal, toca verlo cada quien. ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? Y pensar en ese momento que por ti, que por mí, Cristo murió en la cruz, es allí donde hay esa confrontación. Y puedes contarnos tú cuál es tu experiencia personal, particular, lo que significó vivir antes y después del encuentro con esa cruz. ¿Cuándo te encontraste con esa cruz?
Sabe que hay, yo he pensado en eso, ¿no? Porque hay un momento en el cual nosotros conocemos la verdad acerca de las Escrituras, hay un momento en el cual nosotros respondemos a un llamado y entregamos nuestra vida al Señor a través del bautismo, conocemos los mandamientos y quizás hacemos un esfuerzo en cumplir con los mandamientos, con la norma de vida cristiana, pero encontrarse con Jesús y encontrarse con la esencia de lo que es lo que Jesús hizo por nosotros, cambia la vida completamente. Porque ya tú te das cuenta que no es un esfuerzo que tú tienes que hacer para ser salvo, sino que el Señor Jesús, en su gran misericordia, Él vino a morir por ti. Y eso te da paz. Eso te da un propósito de vida. Ya tú sabes que no es que tú quieres estar allí, porque ese es tu deseo, sino porque el Señor Jesús te escogió a ti para ser parte de esa salvación. Ahora, eso trae un gozo que no tiene condición. Es decir, independientemente de lo que tú puedas estar viviendo, si hay problemas familiares, si hay enfermedades, si haya lo que haya, ese gozo permanece en ti. Porque ese es un gozo de paz, ¿no? De paz, porque no es un gozo que no depende de lo que te rodea. Es un gozo que depende de esa relación o esa aceptación de la salvación que el Señor Jesús te ha ofrecido. Y para mí, entender lo que fue el propósito de la salvación, eso cambió mi vida. Cambió mi vida porque eso me lleva a vivir no por agradar a alguien o por cumplir algo, sino de agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por mí. Ese es el resultado del encuentro con la cruz. Ese ha sido el resultado de ese encuentro. Y entonces allí cuando sientes que tu vida, que el ser cristiana tiene un placer, tiene un gusto. Tiene un propósito. Es decir, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? No pertenezco a esto, sino que soy transeúnte en este mundo porque lo que el Señor tiene para mí no es en este mundo. El lugar que quizás como humanos quisiéramos tener no es en este mundo, sino en algo que el Señor está preparando para nosotros, pero que no pertenece a este mundo. Sí. Es algo celestial. Okay. En esta lección vemos también cómo Pablo luego enfatiza la centralidad de la cruz de Cristo en la vida cristiana. Pablo ahora recalca el segundo principio fundamental de su mensaje o del mensaje del Evangelio, la justificación por la fe. ¿Puedes leernos lo que dice Gálatas 6:15? 6:15. Sí. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Muy al punto, ¿verdad? Directo. Él está hablando, él ha estado hablando con los cristianos, con los gálatas, este asunto, esta discusión de la circuncisión, pero ahora directamente le dice, para nada cuenta. Para nada. ¿Qué es lo que cuenta entonces? Bueno, fíjese que el mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 7 dice, vivimos por fe, no por vista. Así es. Así que lo que cuenta es la fe. Sí, y sabes que 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Ser una nueva criatura no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer humanamente. Ser una nueva criatura tiene que ver con lo que la fe hace en nosotros. En los estudios que realizamos con respecto a este tema, yo quería compartir. Dice que el acto divino en el que Dios toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella. Que eso es todo, ¿verdad? Una nueva criatura. Es lo que Jesús hace de manera espiritual en una persona. Es como decir que ya Cristo logró vencer entre esa lucha que hay entre el bien y el mal, entre lo que quiero, lo que no quiero, y ya Él vence y entonces produce en la persona las acciones, los deseos, los motivos. Los motivos. Por eso
las personas cuando ya tiene un encuentro con el Señor Jesús, de pronto hay circunstancias en las que ella misma se desconoce, porque ahora está actuando de una manera diferente. Y dice, ¿qué pasó? Es cuando comienza a darse cuenta de que el Espíritu Santo ya ha hecho una obra, de lo cual esa persona le permitió que hiciera. Y comienza a darse cuenta de que ha nacido una nueva persona. Ha nacido, pero ese nacer no es humano. Es lo que el Espíritu Santo hace en la persona. ¿Y cómo has experimentado tú eso personalmente? El hecho de que el Señor Jesús haga esas transformaciones, para mí, como decir, el fruto del Espíritu Santo, eso se manifiesta en esos momentos difíciles. Es correcto. Cuando llegan esos momentos difíciles donde quizás podemos explotar de alguna manera, cuando eso sucede, sale de nosotros, de lo cual nosotros estamos hechos, ¿verdad? Si en nosotros está el Espíritu Santo, dice que el fruto es amor, gozo, paz, benignidad. Si nosotros vemos en esas situaciones que estamos actuando de esa manera, o por lo menos cercano, estamos dándonos cuenta de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero si nosotros ante esas situaciones explotamos, nos sale como dicen el viejo hombre, oye, debemos preocuparnos, tenemos que pensar, creo que me falta todavía algo más de comunión, de estar más con el Señor Jesús, porque estar con Jesús es como aprendemos de Él. Claro. Cuando convivimos con Él es como aprendemos de Él. Y estar consciente de que Él está a nuestro lado ante cualquier acto que hagamos, entonces eso nos va a permitir nosotros tomar las decisiones y las acciones correctas delante de su presencia. Así es, sin lugar a duda. Muy bien, nos vamos a una pausa, pero ya regresamos. Quédate con nosotros. Séptimo TV, la señal de Dios, tiene para ustedes el placer de presentarles material original, inédito, producciones nuestras, como las lecciones trimestrales, ilustración de salvación, lecciones de vida. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra cuenta de YouTube, Canal Séptimo TV. Tú eres parte de esta gran familia. Estudia la palabra y llénate del Espíritu de Dios. Con Séptimo TV, siente la paz del mensaje divino y compártela con otros. Dios te bendiga. Declaraciones finales. Dice Gálatas capítulo 6, versos 16 y 17, y a todos los que anden conforme a la regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿De qué regla piensas que estaba hablando Pablo? Bueno, la norma que le antecede en el versículo, ¿verdad? Habla de la nueva criatura. Es decir, esa es la norma. Ser nuevos en Cristo Jesús. Y de allí para adelante, que sea, ¿verdad?, el Espíritu Santo quien guíe pues sus pasos, sus acciones en todo momento. La norma es esa, vivir como una nueva criatura. ¿Cuáles son las marcas del Señor Jesús que Pablo llevaba en su cuerpo? Que él mismo hace mención. Sin duda, sabemos por la experiencia de lo que Pablo escribió, la vida de sufrimiento que Pablo tuvo. Él quizás tuvo muchas cicatrices por todos los maltratos que él padeció, de los cuales ya quizás él se sentía pues haber padecido en parte lo que el Señor Jesús también padeció. Así es. ¿Y consideras que te ha costado algo tu fe? Al apóstol le costó. Hablando de costo, pues costo es algo que nosotros invertimos para obtener una ganancia. Y el hecho, haber yo invertido algo para tener la fe que tengo, creo que nada. Porque creo que todos los costos y los gastos los tuvo el Señor Jesucristo para darme la salvación. Así que creo que costarme como tal, no. El costo sí es alto, pero no lo tuve yo, lo tuvo el Señor Jesucristo por mí. ¿Quién pagó, verdad?
Él lo hizo por mí. Así es, Él pagó todo. Bueno, amigos, y haciendo un breve recuerdo y recuento de todo lo que hemos estado aprendiendo, lección a lección de esta carta de Gálatas, podemos ir repitiendo algunos, ¿verdad? Tenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley de Moisés. Eso quedó totalmente claro. Claro, porque de hecho esa es lo que prevalece en las cartas de Pablo. Es correcto. Además tenemos que nosotros hemos creído para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Exactamente. Es, como te digo, es repetitivo. Sí. Lo que estudiamos semana tras semana, de manera que pueda quedarnos claro de que la salvación haciendo es por la nada fe. No podemos La salvación lograr. es por la fe. Solamente Sí. Jesús nos da la salvación. Así es. Y el justo por la fe vivirá. Por eso no hay de qué gloriarse. Para nada. Solamente creyendo en ese sacrificio de Cristo podemos ser salvos y podemos vivir. No esta vida que vivimos ahora. Cuando nos referimos a esta vida es a la vida venidera, a esa eterna vida en bien que el Señor ha prometido para ti y para mí. Estábamos bajo la ley, pero fuimos redimidos para recibir la adopción de hijos. Y si somos hijos, podemos disfrutar de los beneficios de formar parte de esa familia. Por supuesto. Y estos beneficios son un privilegio para ti y para mí, un privilegio para cada uno de nosotros. Además, el resultado de la justificación por la gracia a través de la fe es una libertad espiritual. Evidentemente. Sí, ya no estamos bajo yugo de pecado, ¿verdad? Él nos da pues la libertad. La ley de Dios es precisamente una ley de libertad. El hecho de cumplir con estos mandamientos, ¿verdad? Eso nos da una vida de paz, de tranquilidad. No hay nada de que arrepentirnos. Sí. Y nada nos condena. Nada nos condena. Así es. Y Pablo hace un llamado a los Gálatas a permanecer en esa libertad y a no estar sujetos a la esclavitud del pecado. Esa Nuevamente. es la invitación que él hace, de manera que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y Así de es. hecho, el hecho de estar en ese camino nos da la plena libertad de vivir sin pecado, sin tener algo que nos ate, sino que la seguridad de que Cristo nos hizo libres. Así es. Y además tenemos que resaltar que esa libertad cristiana no es una excusa para gratificar la propia naturaleza carnal, más bien es una oportunidad para amarnos unos a otros. A otros. Que Sí. cualquiera podría decir, bueno, dale al cuerpo lo que el cuerpo pide porque somos libres. No, de para ninguna nada, manera. Para nada. Está bien. Tal libertad no nos excluye de las luchas de la vida, ¿verdad? Más bien puede ser que se intensifique la batalla entre la carne y el espíritu. Sin embargo, la naturaleza carnal ya ha sido crucificada con Cristo. Y como consecuencia, entonces el espíritu producirá los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, fe. templanza. Contra tales cosas No hay ley. dice la palabra del Señor. Cuando estamos produciendo los frutos del Espíritu como consecuencia de una vida transformada, no hay nada que nos condene. Por eso dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Y entonces podemos concluir como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo creo que ese es el deseo después de todo, que nosotros podamos permitir que Cristo viva en cada uno de nosotros y que hacer su voluntad, guardar los mandamientos y obedecer la ley de Dios sea algo tan natural como tomar agua. ¿Cómo tomar agua? Así es. ¿Y qué nos queda entonces? Incrementar nuestra fe. ¿Y cómo incrementamos nuestra fe? Por medio del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de la obediencia. Exactamente. Ha sido un placer. Y compartir la experiencia que nosotros tenemos día a día, compartirlo con otros. Eso también nos va a ayudar a que nuestra fe cada día esté más fuerte. Sí, eso es el testimonio, ¿verdad? Exactamente. Llevar a otros. Ha sido un placer, querida.
Ya se nos pasó el Muchísimas tiempo, gracias. pero lo hemos disfrutado, ¿verdad? Por supuesto. Un de verdad. estudio muy, muy bueno que trae mucha paz y mucha Así es. tranquilidad. Eso es lo que nos da siempre la palabra de Dios. Paz. 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 Al saber que había una gran deuda que pagar, pero que el Señor ya pagó esa deuda. Así Y por eso hoy podemos decir, ya no vivo yo. es. Sino Cristo en mí. Así. Mi querida Mari, ¿puedes despedirnos en oración? ¿Cómo no? Inclinémonos el rostro. Querido y buen Dios, que tu morada está en lo alto de los cielos, estamos muy agradecidos de ti por ese maravilloso sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, oh Padre, porque sabemos que tú viste en nosotros algo que quizás nosotros no vemos, pero tú has tenido planes y nos has escogido para ser parte de este maravilloso plan de salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos a tener fe. Fe en que tú nos amas, fe en que pronto has de venir a buscarnos. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué placer, amigos, haber disfrutado de estudio a estudio de esta carta de Gálatas. ¿Sabes? Puedes seguir repasando, estudiando y recordando estudio a estudio en nuestras redes, en Facebook Séptimo TV, en Twitter e Instagram @canal Séptimo TV. Que Dios te bendiga. Amén.